Este martes en el Palacio de Carondelet, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con representantes de los trabajadores, funcionarios públicos, transporte y otros gremios y organizaciones para socializar y articular medidas económicas urgentes. Esto frente a la caída del precio del petróleo, la alerta mundial por el coronavirus, el incremento del riesgo país, entre otros factores que afectan a Ecuador. Pero existieron consensos entre la sociedad civil y el gobierno. Justamente sobre eso vamos a conversar en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Una de las cerca de 50 o 60 personas que participaron en este diálogo con el presidente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde de hoy para conocer la situación económica del país estuvo el señor Edgar Zarango, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, de la CTG. Y él está aquí ahora en nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida, señor Zarango. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y como siempre a la orden a todos los radio oyentes de FM Mundo. Gracias por su tiempo, señor Zarango. Cuéntenos, primero convérsenos, ¿qué es lo que dijo el presidente, los ministros, a todas las personas que representaron a los sectores convocados? Mire, de hecho hay un enfoque de lo que pasa a nivel nacional, a nivel de la región y a nivel mundial. Esta situación, esta crítica situación que repercute en la economía mundial, de hecho tiene relación directa con lo que sucede en nuestro país. Y eso también se asocia o se suma a esta epidemia que se ha generado a nivel mundial. Frente a ello, pues nosotros hemos sido sensatos y coherentes con lo que hemos manifestado siempre. Es decir, es importante con cabeza fría ir buscando unas salidas y alternativas frente a esta crisis económica. Y el Ecuador, con esta baja desmesurada del petróleo, del barril del petróleo, pues nos corresponde, como he manifestado ya, mirarlo con cabeza fría, sin trastocar, sin afectar intereses que ya han sido afectados en la historia de nuestro país. El tema es que los ingresos se reducen drásticamente con la reducción del precio del petróleo. El riesgo país está alto, por tanto el Ecuador no puede endeudarse a tasas convenientes. Y por si fuera poco, las exportaciones ecuatorianas han caído como consecuencia de la crisis sanitaria que se originó con el coronavirus en China. Eso hace que el presidente esté pidiendo ahora comprensión para las medidas que va a anunciar. ¿Quién es más para entender la situación que sino los trabajadores y el pueblo más vulnerable del país? Nosotros entendemos estas crisis que se han generado, quiénes tenemos que afrontarlas, quiénes tenemos que pagarlas. Estas responsabilidades no pasan puntualmente por los últimos años. Esto se ha venido generando paulatinamente en el transcurrir de la historia nacional. En ese sentido, era y le corresponde al gobierno nacional, aún está a tiempo, de generar políticas que sean sostenibles. Nosotros, Fred y usted, María del Carmen, lo conocen cuál ha sido la propuesta que nosotros hemos manifestado: incentivar la pequeña y la mediana producción, dar alternativas sostenibles para que el campo, la reactivación del agro, la reactivación de la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana producción, alternativas no tradicionales a los recursos naturales, son elementos fundamentales que hay los conjuntando ya. Ahora, en la actualidad. Señor Zarango, hablemos un poco del tema de coyuntura, es decir, se tienen que tomar medidas económicas porque definitivamente Ecuador debe hacerlo en el momento, en la crisis en la que nos encontramos. ¿Llegaron ustedes a algún acuerdo en esta reunión que duró aproximadamente, según nos dice, 4 horas, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde? Lo que existe es una plena predisposición de todos los sectores que hemos sido invitados para poder buscar salidas y alternativas. El sector empresarial, los gremios de los transportistas, los trabajadores. Frente a ello es necesario entonces buscar una salida
que en donde no afecten justamente, o sea, o mejor dicho, no se aprovechen. Pero ¿cuál es esa salida que entonces propone el gremio de los trabajadores? Mire, por ejemplo, una política fiscal en donde los trabajadores, en donde los sectores que más producen tengan que justamente entrar a generar una mayor tributación. El cobro que existe también para algunos sectores que no han sido afectados hoy en día. Es decir, una política fiscal que sea eficiente y que sea equitativa. Nosotros también proponemos junto a ello buscar otras alternativas no tradicionales a los recursos naturales. Existen y que nosotros las hemos planteado frente a ello para poder generar, no buscar el despido masivo de trabajadores, sino que se involucren estos trabajadores en las actividades productivas, como transferencia de tecnología, es decir, darles oportunidades que no solamente estén en las entidades públicas, sino que salgan justamente al campo, al territorio, para poder justamente paliar algunas formas que hoy las está utilizando mediante otras formas de contratación. Estas propuestas que hace usted, señor Sarango, son interesantes, pero lastimosamente son de aplicación en largo plazo. Estamos urgidos a dar una respuesta a este shock externo, porque es un shock externo lo que estamos viviendo, y la idea es empezar a hablar de una reducción mucho más fuerte del gasto público, del gasto corriente. Al menos eso es lo que ha venido anunciando el gobierno. Quizá en un porcentaje similar al que ahora se cotiza el barril de crudo frente a lo presupuestado, le corresponderá al gobierno reducirse a sí mismo, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las universidades, en fin, a todo el sector público no financiero, y otras medidas como la focalización de los subsidios que anunció el presidente. Sería bueno llegar a establecer una política de cómo hacerlo. Mire, con respecto a la focalización de los combustibles, nosotros sí consideramos de que tiene que ser tomado con pinzas. Esta focalización que fue tomada un poco aceleradamente en el mes de octubre conllevó a alguna situación y movilización y levantamiento de las organizaciones sociales. Con respecto a ello, yo creo que hay que tomarlo con pinzas, buscar, sí, efectivamente, el país es un país exportador de petróleo, vive justamente, la principal fuente de financiamiento es el petróleo, pero frente a ello también es importante ver quiénes hasta el momento siguen siendo favorecidos de esta inminente recurso que es el combustible. Mire, pero usted habla en futuro porque el presidente lo va a anunciar ya esta noche. Mire, lo que yo tengo entendido hasta el momento es de que no se va a topar la situación de los combustibles, no va a haber una afectación. Entiendo que durante el tiempo que yo estuve dentro de esta conversación, de este conversatorio... ¿No se tocó este tema? Se lo tocó, pero tampoco se llegó a ningún acuerdo. Es decir, se mantiene el precio que está establecido. Es decir, no podríamos hablar de otras cosas. ¿Eso fue un acuerdo en la reunión que se mantuvo? Exactamente. No va a haber ningún incremento al incremento de los combustibles, particularmente la gasolina extra. Existe justamente un interés, se está puesto en las mesas de diálogo, en las mesas de conversación, pero es como yo he manifestado, este tema hay que tomarlo con pinzas, puesto que todavía no sabemos a dónde afecta. ¿Cuáles son las medidas, señor Sarango, que se empezaron a barajar como urgentes frente a la crisis? Mire, existe un fuerte, un interesante sector de la burocracia en donde sus sueldos y sus salarios son bastante elevados y que es necesario revisarlos. Pero no puede bajar los salarios, es inconstitucional. Bueno, debe haber una salida. De hecho, están pidiendo que los trabajadores también pongamos nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena no pasa justamente por aprovecharse de este momento, de esta crítica situación, para entrar a una etapa de, si se quiere, de precarización laboral. En eso nosotros hemos quedado claros y enfáticos en que hemos consensuado, si se quiere, una propuesta de reforma laboral en donde no ha habido ningún interés de parte del Ejecutivo para que se la ejecute y tampoco el sector empresarial para generar empleo. Entonces aquí es necesario de poner las cartas serias, claras sobre la mesa y poder actuar en función del país, no en función de intereses personales o de grupos, sino más bien buscar salidas y alternativas en donde los trabajadores sí tenemos justamente, hemos puesto en el tiempo y en la historia nuestro contingente.
Ahora, ya se había señalado con anterioridad que una de las medidas que se iba a considerar justamente era el recorte, nuevamente el recorte de personal de funcionarios públicos. Eso ustedes lo tienen claro. Va a haber un nuevo recorte. Es necesario que se lo hagan estas situaciones. Se ha manifestado, existe esa situación en la cual el presidente de la República siempre ha manifestado en dónde ponemos, en dónde ubicamos esta enorme cantidad de gente que fueron contratados bajo modalidades de servicios ocasionales o nombramientos provisionales. Eso existe una normativa en la cual el gobierno tiene toda la potestad de hacerlo. A nosotros como trabajadores nos preocupa y nos interesa, y en eso ha sido nuestra propuesta de defender el derecho al trabajo, y en ello estamos empeñados en buscar salidas para que esta ingente cantidad no sea despedida, sino que buscar una salida para que siga manteniendo al menos su puesto de trabajo, para que tenga su familia un sustento diario. Los economistas sostienen que es necesario también el incremento de impuestos, so pena de que eso en un inicio signifique una reducción en la recaudación. ¿Este tema se topó al menos como propuesta? El señor ministro de Finanzas fue muy claro en manifestar de que es necesario manejarnos con una política monetaria, una política fiscal que tope algunos temas como lo que usted manifiesta, Freddy, pero que aún siguen en estudio. Hasta el momento, a mi juicio, como persona, como presidente de la Confederación y como persona natural, debo manifestar de que simplemente se llegó a conversatorios en los cuales estamos buscando salidas adecuadas, en donde no se trastoque intereses nacionales y en donde la paz social en el país siga siendo un punto de equilibrio para las partes. Pero tomando en cuenta de que hoy se van a realizar más tarde, se ha dicho a las 7 de la noche, en 30 minutos más aproximadamente haría el anuncio vía cadena nacional el presidente de las medidas, es probable que no sean las únicas las que anuncia ahora y luego del consenso con los sectores sociales a los que usted se pertenece y otros más, se logre diseñar el mecanismo de focalización de subsidios, por ejemplo. Sería una alternativa. Ahora, ¿en dónde se focalizaría y cuál sería el impacto que generaría justamente en los sectores a las pequeñas y medianas productores, a los pequeños y medianos emprendimientos? Ahí es donde a nosotros nos preocupa, es decir, cómo se haría esta focalización, a dónde iría beneficiado, se beneficiaría a qué sector y cuáles eminentemente a dónde iría esta focalización, y sobre todo cuál sería con esto que vamos a con estos recursos, a dónde se iría a generar o qué se iría a incentivar. ¿Quiénes más del gremio de trabajadores estuvieron presentes en esta reunión, además de usted? Estuvieron representantes del sector público, los trabajadores del sector público. Solamente ustedes, no estuvo nadie del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Bueno, entiendo que los invitaron, ellos tendrán sus motivos porque no asistieron. Nosotros como Confederación estamos asistiendo a estos diálogos en tanto y cuanto exista una fluidez, existe el diálogo que nos permita poner nuestros criterios sobre las mesas de diálogo, y sobre ellos estamos avanzando. Y si es que no llegáramos a acordar, pues nosotros también tenemos nuestros puntos criterios que no serían concordantes. Ahora, señor Zarango, aquí se sociabilizó los motivos de la crisis, seguramente se cuantificó lo que la crisis le representa al Ecuador. La pregunta es si ustedes no están de acuerdo con las medidas que se anuncien por parte del gobierno, ¿se van a sumar a los sectores sociales, indígenas, transportistas que fueron los protagonistas de las marchas y el paro que se generó en octubre? La independencia de clase, Freddy, que le caracteriza a la CTE, justamente es los diálogos. Los diálogos siempre en tanto y cuanto fluyan. Asimismo, esta misma independencia de clase nos lleva que si estos diálogos no fluyen, nos esperan las calles, nos esperan justamente otras acciones en las cuales por el momento están descartadas. ¿Y usted considera que es propicio en estos momentos, en esta crisis que vive el país, ahondada justamente por los temas, por los problemas internacionales? ¿Usted considera que es propicio salir a las calles nuevamente a que se ahonde más el problema del Ecuador? Yo empecé mi intervención justamente manifestando que hay que pensar y actuar con cabeza fría. Pero eso no es actuar con cabeza fría, eso pues. Conlleva
yo no he hablado de una movilización, por ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando es justamente actuar en ese sentido, pensando en función de país, tomando en consideración que existen grandes divergencias y convergencias también con el gobierno nacional y que existen también acuerdos que es importante seguirlos impulsando. ¿Qué va a pasar si no hay un consenso entre los sectores de trabajadores, por ejemplo, sectores indígenas, campesinos, frente a la posición de los sectores productivos que sí están de acuerdo, al sector de empresarios que también están de acuerdo? Freddy, nos adelantaríamos a especular sobre lo que manifestara el señor presidente de la República en esta noche. Es decir, no sabemos sobre qué sería su cadena, en qué basaría su intervención para nosotros poder definir ya un criterio y hacer un juicio de valor. Eso nosotros lo tenemos claro. Entonces, si el señor presidente ha decidido o han decidido con su gabinete conjuntamente tomar algunas medidas que nosotros las desconocemos, pues inmediatamente mañana tomaremos acciones las que conlleven justamente a buscar una salida, y si la salida no está a través del diálogo, buscaremos otras que sean coherentes con los acontecimientos que vive el país. Pero sí es crítico y hay que pensar que por el momento el país, la región y el mundo estamos atravesando por situaciones bien críticas y que es necesario actuar de otra manera. Pues bien, el país entero deberá mantenerse expectante al anuncio de estas medidas y claro, luego de conocerlas podremos receptar las reacciones de los diferentes sectores. Estará más adelante con nosotros el ex vicepresidente Alberto Dajic reaccionando sobre las medidas que esperamos se anuncien, como ha dicho el gobierno, a las 7 de la noche, y también la posición del economista Patricio Alarcón como presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Por hoy agradecemos a Edgar Zarango, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTG. Muchas gracias, señor Zarango. Gracias a ustedes por la entrevista. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Siempre innovando. Ya está aquí la app de FM Mundo. Bájatela ahora mismo en App Store y Google Play. FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. Siempre innovando. Ya está aquí la app de FM Mundo. Bájatela ahora mismo en App Store y Google Play. FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo. Conectamos con calidad desde el centro del mundo. En marzo, Salsa Cocina Latina te invita a disfrutar del inigualable Festival Peruano. Ven a Salsa y déjate llevar por nuestros deliciosos y exóticos sabores. Como entrada elige tiradito de rocoto, causa de pulpo al olivo o ceviche peruano. Y como plato fuerte, lomo saltado, tacu tacu de mariscos o ají de gallina. Además, no te pierdas nuestro exquisito suspiro limeño como postre. Pide tu espectacular Festival Peruano por solo $29.99, incluido impuestos. Promoción válida de martes a domingo en horario de almuerzo y cena. Te esperamos en Orellana 155 entre Isabela Católica y 12 de octubre. Reservas 322-8614. WhatsApp 0979-888-888. Salsa, el mejor bistró latino de Quito. Salsa, cocina latina. Soy mujer, soy
Soy Fideca. En marzo encuentra los mejores descuentos y promociones. Jellicar Action y Fortigel con el 35% de descuento. Crema corporal Lubrider V 15 400 mililitros. PVP 10,65. Precio Fideca 6,99. Tu descuento 3,66. Conoce más en fideca.com. Cuando dices que te olvide. En Pepe Botella S. Ven y disfruta de nuestro martes cortavenas. Cómo me miras. Presentamos un show para mandarinas y melocitos junto al gran cantautor ecuatoriano Sebastián García. Las mejores canciones de Andrés Cepeda, José José, Gianmarco, Alberto Plaza, Santiago Cruz y mucho más. Cartas sobre la mesa. Covers y peceras 2x1 toda la noche. No faltes. Te esperamos en el Pepe. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Reservas 324-0085. pepebotella.es. WhatsApp 099-100-0002. ¡A lo que vinimos! Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta